una breve meditación sobre la palabra de Dios y aprovechando esto que recién presenciamos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, vamos a leer algunos versículos que están ahí. Desde el versículo 1. San Juan capítulo 3. Jesús, mientras estuvo sobre la tierra, el Señor Jesucristo, Señor Jesús, como lo conozcamos, hizo muchos milagros, ¿no? La Biblia nos menciona cualquier cantidad de milagros en sanidades, en darle de comer a la gente, resucitó muertos, es decir, un montón de cosas. Y a raíz de eso, mucha gente iba atrás de él. Y claro, le daba la parte física, como habíamos hablado, de comida y sanidad. Entonces la gente lo seguía. Y hasta algunos religiosos también, dadas las circunstancias, pensaban que él podía ser realmente el Hijo de Dios. Y acá relata la Biblia este trozo que yo quiero que hagamos una breve reflexión, y le digo que es para nuestro bien, y que si usted todavía no tomó una decisión en ese sentido, es interesante que la tome. Es interesante que la tome. Dice la Biblia, había un hombre de los fariseos. Los fariseos era una clase religiosa. Usted hoy día puede pensar en cualquier tipo de persona en eminencia que tiene que ver con alguna religión. Obispo, pastor, rabino, qué sé yo, cura, un sacerdote. Era la clase religiosa. Este hombre se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos, tenía un cargo importante. Entonces dice que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, significa maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales de darle de comer, de sanarlos, de resucitar muertos, a esas señales se refería. Entonces este lo venía estudiando y dice, sabemos que si no venís de Dios, esto no lo podrías hacer. Pero como Jesús está viendo, veía el corazón de Nicodemo y está viendo nuestro corazón en esta noche, el corazón de cada uno de nosotros, lo saca, lo extrae de la parte material que se estaba refiriendo a Nicodemo. Por eso yo le decía, extraigámonos ahora de este momento especial, material, de ver a la criatura, dando gracias a Dios y a los papás, y vayámonos a la otra parte, que es la parte espiritual que yo le mencionaba. Nosotros ya somos mayores, y si no tomamos una decisión en ese aspecto, a lo mejor podemos tomarla. Jesús lo saca de la parte material de los milagros y las cosas que él hacía, las señales, y le dice Jesús en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Qué le está queriendo decir? Si no naces de nuevo, no vas a ir al cielo cuando partas de este mundo. Nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este hombre seguía con el pensamiento material.
¿qué voy a hacer? ¿Me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre ayer? ¿Que va a hacer un milagro con eso? Y Jesús lo extrae y lo lleva otra vez al plano espiritual. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Yo le pregunto, ¿usted nació una vez o nació 2 veces? ¿Se entiende la pregunta? No es ninguna locura, ¿eh? ¿Usted nació una vez o nació 2 veces? Una vez seguro que nació porque está acá. Pero la parte espiritual que se refiere acá a Jesús, es decir, si tuvo un nacimiento espiritual conociendo a Dios a través de Jesucristo. Porque el hecho de haber nacido físicamente y ser bendición de Dios en el momento que nacimos para nuestros padres, no les da prerrogativa a nadie de nosotros para decir que vamos a gozar de la vida eterna, de la presencia de Dios, cuando partamos de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino, Dios mandó a Jesucristo con un motivo, que era hacernos ver a aquellos que ya tenemos noción, cuando ya hemos desarrollado nuestra mente, cuando ya hemos vivido nuestra vida, estamos en condiciones de pensar y tomar decisiones, que es necesario lo que él llama tener el nacimiento espiritual. Entonces yo le pregunto, físicamente ¿nació espiritualmente? ¿Qué significa nacer espiritualmente? Nacer espiritualmente significa conocer a Dios a través del Espíritu por una fe puesta en Él, en reconocimiento a lo que Jesucristo, que hace 2000 años existió, vivió, murió en una cruz, resucitó y está a la diestra de Dios. Si usted en su intimidad personal, espiritualmente hablando, lo aceptó a Él como su Salvador personal. ¿Salvador de qué? Salvador de que cuando partamos en este mundo vamos a ir a su presencia, al cielo, y no abajo al infierno, al fuego eterno. Ustedes han escuchado la frase, pero Dios es bueno, vamos a ir todos a parar al cielo. Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios es justo. Y estimado amigo, yo quiero que esta noche usted piense, si nació de nuevo. Si no nació de nuevo, la fórmula es creer en Jesucristo como su Salvador personal. ¿Cómo? Lo primero que hay es reconocer que usted necesita de la presencia de Dios en su vida. Reconocer que necesita de la presencia de Dios en su vida. Cuando uno piensa eso, dice, pero Dios es Dios, y yo me doy cuenta que no estoy en condiciones de estar delante de la presencia de Dios, porque podrá ser un buen padre, podrá ser un buen esposo, pero siempre, al no haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, hay cosas en nuestra vida que Dios quiere que cambiemos. Entonces, en ese estado de indefensión delante de Dios, de humillación delante de Dios, Señor, no soy digno de estar en tu presencia. Cuando yo reconozco eso, tiene que confesarlo. Yo no sé cuántos de los que están presentes en algún momento se fueron a confesar. En esos habitáculos, a donde hay una pared de separación, donde usted pide perdón por sus pecados, se le perdonan sus pecados, le dan ahí unas cositas para hacer, y después tiene que volver a la semana de vuelta, o al mes de vuelta, o cuando quiera. Dios perdona una vez y para siempre, pero es una actitud personal de humillación delante de Dios, de darse cuenta y confesarlo. Pero no solamente confesarlo, sino arrepentirse de todo, de no haber
haberle llevado el apunte a Dios hasta ahora. En otras palabras, de haber vivido mi vida, buena o mala, satisfecha no, pero alejado de Dios. Cuando me arrepiento de haber vivido lejos de Dios, apartado de Dios, sin tenerlo en cuenta, yo estoy seguro que el Padre Nuestro, si alguien le digo, levante la mano, ¿quién no sabe el Padre Nuestro? Ninguno levanta la mano, todos sabemos el Padre Nuestro. ¿Y cómo usted le va a decir Padre a Dios si no es su Hijo? Si Dios le hace un ADN espiritual, le va a saber que no es su Hijo. Es criatura de Dios. Y ser criatura de Dios no es ser hijo de Dios. ¿Se entiende? Criatura de Dios somos todos porque nacemos. Pero hijos de Dios son solamente aquellos que a través de una actitud de humillación, de arrepentimiento, confiesan su pecado y dicen, sí, necesito de Dios en mi vida. Que fue un poco el testimonio de este muchacho que escuchamos al principio cuando estuvimos el otro domingo allá en la plaza. Es decir, Dios solamente puede darme la satisfacción plena de vivir. Muchos confían en los bienes materiales, en los subsidios, en los trabajos, en un montón de cosas para poder subsistir, siendo que Dios puede darnos mucho más que eso, materialmente hablando, si es su deseo, pero por sobre todas las cosas, darnos la vida eterna que nos permite gozar de vida después de la muerte en su presencia. Reconocer delante de la presencia de Dios que lo necesitamos. Decirle que entre en mi vida. Señor, perdoname. Confieso que estuve mal hasta ahora, no teniéndote en cuenta por las cosas malas que hice, por los pecados que tengo, me arrepiento, quiero que entres en mi vida. Dios automáticamente entra en su vida en la presencia del Espíritu Santo. Como dice acá, lo que es nacido de la carne, carne es, pero el Espíritu de Dios entra en su vida y usted empieza a ver las cosas de otra forma. Ese es el nuevo nacimiento. Empieza a ver, es un bebé espiritual. Bebé espiritual, pero ya su salvación está, la vida eterna a través de Jesucristo está en su vida. No se va a ver nada, simplemente va a ser lo que usted va a sentir en su alma, porque es Dios el que le está tocando su corazón. ¿Nació usted una vez o nació dos veces? Alguien dijo, si usted nació una vez, va a morir dos veces, la muerte física y la muerte espiritual. Pero si usted nació dos veces, física y espiritualmente, muere una sola vez, que es la muerte física, porque la espiritual no llega, va a la presencia de Dios directamente. Esa criatura que estuvo acá, Dios la guarde, le dé vida y siga adelante. Pero si en algún momento de ahora de su criatura Él se la lleva, va directamente a su presencia, igual que aquellos que hemos creído en el Señor. Pero si nosotros, si alguno de ustedes no ha creído en este Jesucristo como su Señor y Salvador, yo lo invito a que tome esa decisión. Usted podrá decir, como este hombre, Señor, yo no entiendo nada, pero él insistía y le decía, tenés que creer, tenés que nacer de vuelta, porque naciste de la carne, sos carne, si nacés del Espíritu, entonces vas a ser realmente salvo. Y yo quisiera que a usted en esta noche, si todavía no tomó esa decisión, que le preguntó a Jesús, ¿tengo que meterme en el vientre de mi madre para nacer de vuelta? Y ella dijo, no, tenés que creer en mí para ser salvo y el Espíritu Santo va a entrar en tu vida. Si vamos más adelante en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, 39, Nicodemo fue el que le llevó los cuentos a Jesús para su entierro después de muerto. Es decir, creyó en Jesucristo. Después de crucificado, cuando lo bajaron de la cruz a Jesucristo, y eso ya no es una historia religiosa, sino que es historia real, Cristo muere crucificado, lo bajan de la cruz apurado el viernes antes de las 6 de la tarde porque empezaba el sábado judío,
Y José de Arimatea se lo pide a Pilato para que se lo dé para poder enterrarlo, pero como era costumbre judía, tenían que ponerle esos perfumes, esas cosas antes de enterrarlo. ¿Y quién fue a llevar esas cosas? Nicodemo, el que antes le preguntó cómo había que hacer para hacer de nuevo. Yo quisiera que en esta noche, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, para ungir el cuerpo. Es decir, Nicodemo había aceptado a Jesucristo como su Salvador, después de ese encuentro que tuvo con Él. ¿En qué momento? No sé. Esta es su oportunidad si aún no lo hizo. Yo le invito a que pueda estar delante de la presencia de Dios si todavía no tomó esta decisión, si todavía Dios no está a través de Jesucristo en su vida, si hasta ahora Jesucristo fue para usted aquel que antes de Cristo y después de Cristo, estamos en el 2014 porque es después de Cristo, porque alguien murió, no creer en él. Y en este momento, si Dios le tocó su corazón para darse cuenta que hay algo más en ese Jesucristo, que no fue solamente sanidad, resurrección y comida, sino que es la oportunidad para tener la vida eterna cuando me llego a Él con contrición, diciendo, sí, hasta ahora sí no te fallé, pero yo quiero que Él en mi vida para comenzar una relación personal contigo. Yo le invito a que inclinemos nuestros rostros, podamos cerrar nuestros ojos y si usted hace esta oración, después lo manifieste levantando su mano simplemente para que oremos por usted. Te invito que en este momento importante, todos los que estamos aquí, por respeto al lugar donde estamos, inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este tiempo que compartimos en tu casa. Y ahora Señor, ante esta decisión que debemos tomar, ayúdanos a tomar la decisión correcta. Señor, pongo delante de ti cada persona que aún no ha resuelto su situación espiritual de nacer nuevamente en ti, para que tome la decisión correcta. Señor, tú ves los corazones, la sinceridad de cada uno. Por eso te pedimos que los ayudes a través de tu Espíritu Santo a que puedan reconocer la necesidad que tienen de ti, la necesidad de aceptar a Jesucristo por fe, esa fe que tú depositas en el corazón de aquellos que quieren aceptarte. Gracias, Padre, por lo que lo están haciendo, que puedan manifestarlo para orar por ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Habrá alguien que tomó esa decisión para poder orar por usted? Si hay alguien, simplemente que levante su mano para poder orar. No lo compromete con la iglesia y con nadie, sino que yo lo invito para poder conocerlo y poder orar por usted. Tiene plena libertad para hacerlo o no, de acuerdo a la decisión que haya tomado. ¿Habrá alguien en medio nuestro? Si no, vamos ya finalizando la reunión. No me gusta insistir mucho porque muchos lo hacen porque uno insiste. Que el Señor la bendiga, hermana. Que el Señor la bendiga. Son decisiones que tomamos que nos sirven para toda la vida. Si está indeciso, si tiene duda, levante la mano. Lo mismo, después Dios le saca las dudas. Después Dios le saca las dudas. ¿Habrá alguien más? La señora ya lo hizo. ¿Habrá alguien más? Bien, les agradezco su atención, le agradezco su respeto. Vamos a poder orar por esta señora que ha hecho su entrega al Señor para que el Señor